Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces los temas específicos de Lucas? Le dije que 3. Historia de la salvación, subrayando sobre todo el tema del camino de la salvación. Así que se puede ver mucho, ¿no? Y podemos estar mucho más tiempo, pero nos hemos limitado a subrayar un tema específico. Entonces, la historia de la salvación, subrayamos el camino en Lucas. Segundo, el Evangelio de la misericordia, especialmente las parábolas. Y tercero, la persona de Jesús, subrayando cómo Lucas presenta a Jesús, que serían los títulos cristológicos, cómo lo llama Lucas a Jesús. Esos 3, ¿sabes? Entonces, primero, historia de la salvación. Todos conocemos la historia de la salvación, ¿no? De creación, el pecado, los patriarcas, todas las intervenciones de Dios en la historia. Lucas tiene en su cabeza, sabemos que es el más formado porque es médico, al médico no como lo entendemos nosotros, sino con un criterio más amplio. Así que él tiene en su cabeza, ¿sí?, todo este esquema de la historia de la salvación, que vamos a ver bien en qué consiste. La doble obra de Lucas. ¿Por qué decimos la doble obra de Lucas? Porque es Evangelio y Hechos. Toda la historia de la salvación está en el Evangelio y en el libro de los Hechos. Ha mostrado en todo lo que él ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, esta historia de la salvación, dividida en varios periodos, en la que nosotros nos tenemos que situar. Así que somos los que estamos escuchando y leyendo a Lucas. ¿Cómo presenta esta historia? Como un camino profético y salvador. Es un camino profético y salvador. Pero vamos a ir desmenuzando bien. ¿Quién es el protagonista de esta historia de la salvación? El Padre. Para Lucas es el Padre el protagonista de la historia. Es el que abre el plan de la salvación. Protagonista que ofrece la salvación por medio del Espíritu Santo, los profetas, Antiguo Testamento, Juan, que va a ser el último, Jesús, presentado como profeta, que viene a cumplir con el plan de salvación, con la promesa del Padre. Pero no queda allí esta historia de la salvación, sino fíjense cómo se continúa: iglesia y profetas. ¿Sí? Iglesia y profetas. 1. De esta historia de la salvación, el primer punto es que es un camino profético. Yo le dije que en Lucas siempre se resalta mucho, si no tuviera que subrayar la palabra que más usa Lucas, es el camino. Jesús siempre va caminando. Presten atención ustedes, siempre va caminando. Cuando leemos el Evangelio en la misa, este domingo, hoy incluso, dice Jesús mientras caminaba. O Jesús que venía de tal lugar a tal otro. Siempre Jesús camina, es el peregrino. Tal vez porque la primitiva comunidad cristiana se los denominaba los del camino, ¿sí? Porque es el esquema del peregrino. Ese es Jesús. Entonces, el primer punto que acá resaltamos es el tema del camino. Pero camino entendido, según Lucas, no un camino sin sentido. No es un camino desorientado, no es un camino a ver hasta dónde llega, no es un camino, como ahora el Padre me mandó el GPS por el WhatsApp. Yo sabía que por todo este despliegue que hay de la calle y todo, tiene que ir por acá, para llegar aquí. ¿Sí? El GPS que nos marca el destino, ¿sí? Sabemos a dónde vamos a ir. El camino para Lucas tiene un claro destino. Jesús camina, viene de Galilea. Ya vimos el esquema geográfico de Lucas, pasa por aquí, por allá, tiene que llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Ese es el camino. Pero ese camino no va a terminar allí. Dijimos que el esquema geográfico, ¿cuál era? Galilea, Jerusalén, Antioquía, y Antioquía, Roma. Ese es el camino. Ese es el camino de Lucas. Entonces, les leo un poquito. La categoría camino aparece en Lucas y en los Hechos en función de los grandes personajes y de su obra.
Primero Juan Bautista es anunciado por el ángel y Jesús lo reconoce como el que viene a preparar ¿qué? Los caminos del Señor. Entonces, bueno, seguimos un poquito. Entonces Juan el Bautista viene a preparar los caminos del Señor y él mismo se presenta como el que prepara y allana los caminos del Señor. El camino del Señor es el centro de su obra para Juan, es el centro de su obra. Después, es un camino que abre él mismo con su vida, recorriéndolo personalmente en su ministerio y que le lleva a la resurrección y a plenitud de la vida, de acuerdo con el plan de Dios. Por eso Lucas presenta siempre a Jesús caminando, ¿sí? Que va de Galilea, camina hasta Jerusalén. La Pascua, muerte y resurrección. Lo enseña y es rechazado, al igual que los demás profetas, pero a pesar de ello lo continúa hasta su consumación. Después de su resurrección continúa caminando con sus discípulos como protagonista del camino de la iglesia, que es el suyo. Entonces el camino de Jesús, Jerusalén, Pascua, consumación, ascensión al cielo, pero el camino sigue. Sigue por medio de ¿quién? La iglesia. ¿Sí? Los apóstoles, los misioneros, la iglesia. El camino sigue. Y este camino de la iglesia, ¿cuándo termina? Porque nosotros, aquí en este 2020, seguimos en el camino de la iglesia o no. Sí, seguimos ese camino de la iglesia, que culmina ¿cuándo? En la segunda vuelta de Jesús. Fíjense el esquema universalísimo, teológico que tenía Lucas, ¿sí? Amplio, porque dice este camino no será así eterno, no, se consumará cuando venga Jesús. Ya estaba en Lucas eso, ¿sí? Entonces, ha de vivirlo y anunciarlo a todos los hombres, de forma que dejando sus propios caminos enderecen sus pasos por el camino del Señor, que sale al encuentro de cada uno en su camino. Se anunció a los judíos incrédulos, pero ¿qué pasó? Lo rechazaron. Pablo se dirigió a los gentiles, que sí creyeron y aceptaron. La iglesia entonces se edifica cuando recorre el camino con seriedad, a pesar de las persecuciones, que no podrán detenerlo porque lo dirige Dios por el Espíritu. El final del camino de Pedro es positivo porque termina con la huida, igualmente el de Pablo, que llega a Roma prisionero y allí permanece en la prisión. Entonces, ya dijimos, este camino, Galilea, Jerusalén, Antioquía de Siria, Roma. Porque Roma, dijimos que era la capital del imperio. Allí se cumple este pedido de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia hasta los extremos del mundo. Era Roma, ¿sí? Que era la capital del imperio. Pero queda latente esto último. La parucía del Señor Jesús pondrá final a todo este camino de salvación. ¿Qué es la parucía? La segunda venida de Jesús. Entonces fíjense el esquema que tiene Lucas del camino. Claro, sí, tiene también, porque a ver, esperamos al Señor haciendo lo que en el camino tenemos que hacer como iglesia. Etapas del camino son fundamentalmente dos: la preparación, Antiguo Testamento, el último Juan Bautista, y el cumplimiento por Jesús. Pero dentro de este hay dos fases, de acuerdo con la cristología de los dos estadios: su ministerio terreno en Palestina y su actividad como Señor glorioso por medio del testimonio de la iglesia, hasta que en su parucía se consume su obra. ¿Comprenden? Esas son las etapas del camino: preparación, cumplimiento de Jesús. En el cumplimiento de Jesús tenemos que ver estas dos cosas: primero, cuando Él vivió en la tierra, y segundo, su presencia real en la iglesia. Por
eso el Evangelio, el pasaje de Emaús, nos está hablando ya de eso. Eso está presente, pero está de otra manera. ¿Cuándo lo reconocieron los discípulos de Emaús? Al partir el pan. Antes no. Entonces una presencia real, pero misteriosa. Etapa del camino. Preparación. Dijimos Antiguo Testamento y sobre todo Juan el Bautista. Segundo, el tiempo de Jesús es la etapa del cumplimiento. Ministerio terreno, por un lado, y el tiempo de la iglesia. Era simplemente el tiempo de la iglesia. El Señor resucitado continúa ejerciendo como Mesías, Señor y profeta. La iglesia tiene que recorrer una etapa propia del camino, que es etapa de testimonio. Etapa de testimonio. Pensemos que Lucas se dirige a una comunidad que está siendo perseguida también. Lo vimos el martes pasado. Y que su fe se está debilitando y está puesta a prueba. En este camino de la iglesia, Jesús está presente de otra forma. Y el camino de la iglesia, esto es muy importante, no se diferencia del camino de Jesús. No se diferencia. La iglesia no puede predicar otra cosa que la de Jesús. Es lo mismo. Es una continuidad eso. ¿Sí? No es que ahora la iglesia va a inventar, no. Tiene que respetar y ser fiel al camino de Jesús primero. ¿Sí? No puede inventar nada la iglesia, denunciar otro reino u otro evangelio. No. Continuamos la obra de Jesús de otra forma. Otra forma. Sacramental, la presencia de Cristo en el sagrario, el testimonio de los cristianos, pero hay una continuidad entre los dos caminos. Después, parucía, marcará el final del camino salvador. Jesús aparecerá plenamente como Mesías y Salvador, en contraposición a esta etapa, en que actúa como Mesías oculto, que es esta etapa, retenido en el cielo hasta que lleguen los tiempos del consuelo y de la restauración de todas las cosas. Características del camino, lo voy a mencionar. ¿Cómo es este camino? Vuelvo a repetir. El cumplimiento de Jesús, antes se da la preparación, y el tiempo de la iglesia. Hay una continuidad. ¿Sí? ¿Cómo es este camino, estas características del camino? El Espíritu Santo en Lucas está presente. ¿Está presente? ¿Sí? ¿Quién es el que nos contó sobre Pentecostés? Lucas. Es Lucas, en el libro de los Hechos. Así que el Espíritu está muy fuerte. En este camino estamos animados por el Espíritu. Animados. De hecho, desde el comienzo del Evangelio, Anunciación, María dice que estaba, Isabel llena del Espíritu Santo exclamó. Es decir, siempre el Espíritu está presente. ¿Qué pasa en el bautismo de Jesús? El Espíritu Santo en forma de paloma, es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí cuando va a la sinagoga y el comienzo de la vida pública, incluso hasta cuando va al desierto, ¿qué dice? Impulsado por el Espíritu fue al desierto. Lucas siempre habla del Espíritu Santo y sobre todo cuando en Pentecostés. Eso es un camino apostólico. ¿Por qué? Los 12 apóstoles, bajo la acción del Espíritu, son los garantes de la continuidad entre el pasado y el presente, pues forman el grupo especial de testigos cualificados de toda la obra de Jesús. Apóstoles, se eligió a los 12 apóstoles, tal vez teniendo el esquema de las 12 tribus de Israel, para hablar de este nuevo pueblo. Dijimos también que cuando Lucas habla de la iglesia, no es una cosa inventada y que nada tiene que ver con lo anterior, no. Dijimos que era ¿qué? El nuevo pueblo de Israel. Es el Israel reedificado, reconstituido, para que veamos esa continuidad. Camino recto e imparable. Esto sí lo voy a leer.
Dice, sirviéndose de la geografía, Lucas, para expresar su teología, el camino es recto, imparable e irreversible. De acuerdo con el plan de Dios, dirigiéndose de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía y de esta a Roma, los tres grandes centros sobre los que gravita todo el relato. Pero también es un camino para nosotros, es un camino para nosotros que estamos en la iglesia, que somos iglesia. En él, cada generación tiene su hoy. Eso lo subrayamos. Tiene su hoy en todas las etapas de la iglesia hasta que el Señor regrese. Nuestro hoy es esto, lo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Confuso, en crisis, dificultades, es nuestro hoy, que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Y sí, nos ha tocado a nosotros. Entonces, Lucas invita a sus contemporáneos a tomarse en serio la tarea que les toca en este camino, que tiene un hoy con una tarea propia para cada generación. Fíjense qué importante, ¿no? Porque no hemos nacido en la época de la persecución, no, ni tampoco tal vez en la Edad Media, no. Nos ha tocado esto, ¿sí? Pero en el hoy, según el mensaje de Lucas, estamos llamados ¿a qué? A responder, ¿sí? En este camino, ¿sí? A responder en este camino y no hacernos los distraídos o ponernos en la vereda del frente, no. Nosotros como iglesia, cada uno con la vocación que tiene, debemos responder en el hoy de nuestra historia, ¿sí? Y después vendrán otros hasta que el Señor regrese. Tercero, camino salvador. Eso digo, camino profético, característica del camino que tiene esta idea de salvador, de salvación. Las salvaciones son los temas más importantes de la teología de Lucas. Proporcionalmente, Lucas y Hechos solo emplean más veces el vocabulario de salvación que el resto del Nuevo Testamento, fíjense ustedes. Más veces que utiliza la palabra salvación, ¿sí? Que todo el resto del Nuevo Testamento. Igualmente en los sumarios se resume la obra de Jesús y la actividad apostólica como salvación. Jesús aparece así como respuesta a los deseos íntimos de toda la humanidad, judíos y gentiles, que son los paganos, a los que ofrece la auténtica salvación y les invita a abandonar las falsas salvaciones de tipo fariseo y pagano. Por una parte, ante el mundo judío le presenta a Jesús como el cumplimiento de la promesa del Padre. Prometió un Salvador, lo cumple en la persona de Jesús. Y por otro lado, Jesús sale al encuentro de los deseos de salvación de los gentiles que no pertenecían al pueblo judío, como verdadero Salvador, pues también para ellos es la salvación. Camino salvador. ¿Qué es la salvación? ¿Qué entiende Lucas por salvación? En Lucas y en Hechos. La salvación que Jesús ofrece al hombre cubre estos diversos aspectos. Escuchen. Por un lado, librar de las tinieblas y en concreto del pecado. Librar de Satanás y sus demonios, del dolor y la enfermedad, de la muerte, de la incredulidad y de los incrédulos y de los ídolos. Y por otro lado, la salvación es Dios. Para Lucas, la salvación es Dios, o la felicidad escatológica en general, a su comienzo, mediante la incorporación a Jesús y a su comunidad. Ese es el concepto que Lucas tiene de la salvación, que tantas veces repite, más que todo en el Nuevo Testamento es. Otra característica, esta salvación es radical y universal. ¿Qué significa esto? Libera al hombre del corazón de piedra y le da un corazón nuevo, que lleva a la liberación de todo tipo de esclavitud. Además, todo esto se realiza a lo largo de las etapas del camino,
proceso histórico escatológico. Comienza nuestra historia concreta en la que ya irrumpen por los profetas, Jesús y la Iglesia, pero se consuma trascendiendo la historia humana en la parucía de Jesús, que manifestará la plena liberación. Salvación universal significa que es para todos, para todos. Es decir, el ofrecimiento de la salvación no es solamente para algunos, sino que el esquema es universalista, es decir, ir a todos los rincones del mundo, anunciar la buena noticia hasta el extremo del mundo, es decir, tiene que llegar a todos, tiene que llegar a todos. Agente de la salvación, el Padre y Jesús, que para ellos se sirven de diversos medios. Dios Padre es el protagonista del camino salvador, es quien promete la salvación y la cumple en Jesús. Jesús, ¿sí?, concebido virginalmente, es la promesa del Padre que cumple, es nuestro Salvador, pero que también deja a la Iglesia para que siga comunicando este mensaje salvífico a todos. O sea, la Iglesia hoy es responsable de esta tarea, ¿sí?, de ofrecer la salvación. Crea testigos profetas que proclaman y ofrecen la salvación. Fíjense qué importante que es esto, ¿no? Porque la Iglesia, nosotros como miembros de la Iglesia, todos, ¿no?, los que formamos parte, nuestra prioridad es el mensaje salvífico. Salvación entendida como liberación del pecado, salvación eterna, salvación de las almas, ¿sí? Hoy en día como que estamos poniendo otras prioridades, me parece a mí, ¿no? Es decir, la ecología, es decir, cuestiones sociales, que no está mal, pero no sé si es prioritario. Para Lucas no. Lucas nunca se le hubiera ocurrido ir como iglesia y cuidar la ecología. No parece eso, ¿sí? Tenemos que cuidar, obviamente, la casa común, pero no es prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La salvación completa. Ni siquiera habla de la salvación del planeta, porque Dios no puede destruir algo que Él ha creado, ¿sí? Tenemos responsabilidad, por supuesto, pero a veces podemos descuidar cuál es la prioridad de la misión de la Iglesia. Social. Yo creo que, a ver, me parece que no, ¿sí? Cuestiones sociales como prioridad, ¿no? Cuestiones ecológicas, es decir, llevarnos bien con la ONU, la Agenda 2030, no sé, como que, a ver, ¿qué es lo que debe preocuparnos a nosotros, sacerdotes, catequistas? Si una persona está viviendo mal, ¿sí?, falta de pecado, bueno, decirle, mira, cuídate porque peligra la salvación del alma, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuántos casos hay así, no? Así que vive en concubinato, o el tema de la ideología de género, matrimonios homosexuales y tantas otras cosas de esas, ¿no? Es cierto, nos vamos a llevar bien, pero la obligación nuestra es decirle, cuidar tu alma, ¿no? ¿Me parece? Bueno. No, sí es verdad lo que te dice, pero a veces te critican como que sos muy fanática o ahora, claro, hay que tener cuidado cuando uno comenta cosas ahora. Yo soy católica, obviamente, pero con el tema de los matrimonios sin estar casados y todo eso, que el papel, que el matrimonio, es como que uno se mete por ahí, cuesta defender esto. Sí, por supuesto, pero fíjense, sin atacar a la persona. No, porque la persona, sino, fíjense Lucas dice que en esta etapa de la iglesia del camino, lo fundamental es el testimonio, ¿sí? El testimonio. Y el testimonio muchas veces trae consecuencias. ¿Cuáles, por ejemplo? Que ya les pasaba a ellos. ¿Cuál? Y el martirio, o sea. La persecución, sí, por supuesto. La persecución. Pero bueno, es decir, si es el camino de la iglesia por ser fieles a Cristo, que sean perseguidos, burlados,
pero siempre diciendo la verdad, con caridad. Pues si no parece como que nos callamos, hacemos lo políticamente correcto, no queremos problemas, y no sé si es la misión de la iglesia. Yo creo que no, y Lucas nos está enseñando que no. Si el camino, prioridad, testimonio, martirio. Y fundamentalmente, como les dije recién, el hoy, porque es el hoy nuestro, ¿sí? Entonces uno debería preguntarse, todos preguntarnos, ¿cómo hoy estoy respondiendo? Como catequista, como pastor, como miembro de la comunidad, en este hoy. O soy tibio, o no me juego, o no quiero problemas, porque ese es el hoy nuestro, ¿no? ¿Sí? Fíjense los cristianos de la época de Lucas, por ser fieles a Cristo, ¿qué les pasaba? Martirio, sí, porque el imperio los perseguía, y los judíos también. Entonces, yo creo que ellos, en la época nuestra, nos están enseñando el valor del testimonio, y el coraje también, ¿no? Sin duda que no es fácil, pero es. Destinatario de la salvación. Destinatario, vamos a nombrar nada más. Dijimos, universalismo porque son todos. Cristo quiere que todos se salven. Pero de ese todos, hay algunos que podemos decir que son privilegiados. ¿Cuáles son? Pecadores, los pobres, y pobres, en el Evangelio y en el libro de los Hechos de Lucas, los podemos distinguir. Los anahuim del Antiguo Testamento, que son ¿quiénes? Los pobres y miserables, los que no tenían nada. ¿Sí? Los pobres y miserables. ¿Quiénes también son pobres? Fíjense, cristianos perseguidos. Los cristianos perseguidos. Y los que viven la pobreza como austeridad, como virtud. Hoy celebramos a San Francisco. Él abrazó la pobreza como una opción de vida. Esos son los pobres. Y también los samaritanos y las mujeres. Este es el esquema de Lucas. Samaritanos y mujeres. Privilegiados. Otra característica, la alegría. En este camino salvífico, la alegría para Lucas también es fundamental. Hemos escuchado y hemos leído pasajes de Lucas muy bonitos que hablan de la alegría. Isabel se llenó de alegría, María se cantó llena de alegría. Siempre está la alegría. Consecuencia de esta presencia de la salvación. Esa es la alegría cristiana. Y por último, María, modelo en el camino profético salvador. Modelo del camino profético salvador. Lucas es el autor del Nuevo Testamento que más ha elaborado las tradiciones sobre María, la Madre de Jesús, presentándola en función de su teología como modelo del discípulo que ha de recorrer el camino, recibiendo la salvación y dando testimonio profético de ella. María siempre está presente. Camino de Jesús, lo sabemos, la anunciación, infancia, camino en la cruz, María estaba presente, ¿no? Y también presente cuando Pentecostés. Así que María estaba rezando con los apóstoles. Siempre María presente, ¿no? En todo este camino. Es muy interesante verlo así. Segundo, entonces dejamos camino y entramos a misericordia. Yo no sé la hora, pasa que, espero que podamos ver todo. Sí. La promesa de salvación, ¿sí? Todos nosotros ya por el bautismo estamos en el camino de la salvación, pero uno puede rechazarlo. Hay personas que rechazan la salvación, y no es que Dios te condena, sino que uno ha rechazado esa propuesta salvífica, sabiendo las consecuencias,
cuando uno es consciente de eso y rechaza esa salvación. A Dios no pasa mucho si uno no se quiere salvar. ¿Sí? Pero bueno, tiene que haber una voluntad de uno, decir, rechazo esto. Pero Dios siempre va a dar oportunidades, siempre. El Señor nos ofrece y que nos va a dar todas las posibilidades, todas, para salvarnos. Es uno el que la acepta o uno el que la rechaza. ¿Sí? Bien, entonces, proyecto de la misericordia. Lucas como el cumplimiento de la salvación prometida por el Padre. Esta se recibe por pura misericordia y no por méritos propios. La práctica de la misericordia es para nuestro autor Lucas reflejo de la del mismo Dios. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. A través de las parábolas, el evangelista muestra la misericordia de Dios para con los pobres y los pecadores, en clave de alegría y de fiesta, recordar la parábola del hijo pródigo. Una compasión que nace en las entrañas por aquel que está al borde del camino y que sale a buscar y hallar lo que está perdido, el Evangelio de ayer. Acercarnos a alguna de estas parábolas nos ayudará a penetrar en ese Dios que se conmueve ante el sufrimiento humano, que perdona sin límites y nos deja en su empeño de mostrar la dinámica y la urgencia de la práctica de la misericordia. Aquí podríamos estar mucho tiempo. Yo simplemente he sacado la palabra misericordia, el término y cómo Lucas lo utiliza, sabiendo que Lucas, le dijimos, es médico y sabe de esto, ¿no? No solamente por el estudio que le ha hecho, sino porque elige las palabras que pone en su Evangelio. Si vamos al diccionario, vamos a ver la palabra misericordia. Palabra misericordia proviene del latín, que a su vez se deriva de dos términos. Miserior significa apiadarse, y cor, miserior y cor. Cor, ¿qué significa cor? Corazón, ese es el cor, el corazón. Sugiere la idea de un corazón que se apiada ante el sufrimiento. Ese, en latín, mucho posterior. Vamos al original. Los términos hebreos que la Vulgata traduce con más frecuencia por misericordia son Gesed, Hanan y Regel. Gesed, Hanan y Regel. Y sus equivalentes griegos, Helios, Oiktirmos y Esplagna. Nos va a interesar uno de esos tres. Ya vamos a ver. El término griego que se utiliza con mayor frecuencia es Helios, con sus respectivos derivados, que traduce al Gesed hebreo y hace alusión a una profunda conmoción de ánimo, que se muestra en gesto de piedad y de compasión, de bondad y de misericordia. La práctica, Helios, desemboca muchas veces en la limosna, elemosina o beneficencia para con los pobres y los necesitados. Aquí, cuando nosotros en la liturgia, por ejemplo, no sé ahora, pero por ejemplo en el acto penitencial, nosotros decimos Kyrie eleison. Eleison viene de ahí, de Helios. ¿Sí? ¿Qué significa Kyrie eleison? Christe eleison. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ahí viene eleison. Pero nosotros nos utiliza la otra palabra. La otra. Esplagna. Mucho menos frecuente es el uso del término oiktirmos, que subraya el aspecto exterior del sentimiento de compasión, en cuanto que se traduce por lamento, aflicción, condolencia por la muerte de una persona, y luego por piedad y misericordia. Porque esto hace más alusión como si fuera lástima, ¿sí? Tener compasión de alguien como lástima. Lucas utiliza más la otra, que ahora vamos a ver. ¿Qué es esta? Allí en el Evangelio vamos a encontrar esplagnisomai. Ustedes ahora, antes de acostarse, digan esplagnisomai. Mañana también lo escriben en el
WhatsApp o en el Instagram, en el historial, y pongan esplagmisoma, ¿sí? Esplagmisoma. De hecho suena, vieron hacer una cosa hasta cultural, esplagmisoma. ¿Qué significa esplagmisoma? Viene de esplagma, es el término menos utilizado en el Nuevo Testamento, que literalmente equivale a rajamín, entrañas, significa entrañas, es decir, lo que está aquí, ¿sí? como vísceras, de ahí viene, tenganlo en cuenta, es algo visceral, por tanto misericordia no es cerebral, ¿sí? Sino que inclusive no es en el corazón para Lucas. Fíjense de dónde viene, de las vísceras, ¿sí? Vamos a ver por qué. Tanto el sustantivo como el adjetivo no aparecen en los evangelios sinópticos, pero sí el verbo. Esplagmisoma es un verbo en voz pasiva. Esplagmisoma es una acción que expresa condescendencia, amor, cariño, simpatía y benignidad, pero también misericordia y compasión. En 3 parábolas de Jesús, el verbo esplagmisomai ocupa una posición central e indica siempre un determinado comportamiento humano. De ahí lo hemos tomado. 3 parábolas. ¿Cuáles? Se van a acordar. Parábola del hijo pródigo. Parábola del siervo sin entrañas. El siervo sin entrañas. La parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. El centro de esas parábolas es el verbo, en voz pasiva, esplagmisoma. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Dice Lucas que el padre estaba en la casa, lo vio de lejos, ¿y qué pasó? Sintió compasión primero. Sí, lo vio, sintió compasión, esplagmisoma, voz pasiva, y salió corriendo. El evangelio del samaritano, ayer, el sacerdote pasó, lo vio, siguió de largo. El levita pasó, lo vio, siguió de largo. ¿Y qué hizo el samaritano? Lo vio y se compadeció y lo atendió. Otra vez esplagmisoma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia a las entrañas? ¿Por qué? Otra traducción pone, por ejemplo, más literal, se le movieron las entrañas, dice. Se le movió el corazón, ponen otros. ¿Sí? No es lástima, es más que eso. ¿Sí? ¿Qué significa que se te mueve todo cuando uno ve así a alguien que necesita ayuda? ¿Qué es eso? Claro, es una cosa que hasta es física, biológica, es decir, de hecho, han visto seguramente el cuadro del hijo pródigo de Rembrandt y el libro también. ¿Quién lo ha leído alguna vez? El retrato del hijo pródigo. ¿Usted? ¿Dice? ¿Sí? Bueno, léanlo cuando pueda. El retrato del hijo pródigo. Él hace un análisis del cuadro del Padre Misericordioso y él pone allí y hace también este análisis del verbo esplagmisoma. ¿Por qué el hijo en el cuadro lo tiene acá? ¿Sí? Y él dice que ese amor que se le mueve todo es un amor que se aplica sobre todo a la mamá. Porque solamente la mamá se le mueve acá cuando ve su primer hijo. Fíjense que es interesante. Solamente la mamá. Los padres también quieren a sus hijos, pero la mamá nos quiere de otra forma. O igual, aunque el hijo sea lo que sea, ¿sí? Aunque esté en la cárcel, la única que va a ir a verlo tiene la mamá. Haga lo que haga. ¿Por qué? Porque se le mueve, sí, se le mueve todo. Y sobre todo le duele ¿dónde? No el corazón, las vísceras. De ahí viene misericordia. Y Lucas, que sabe de esto, porque es médico, de todos los términos que podría haber usado el Antiguo Testamento, hebreos, ¿cuál utilizó? El esplagmisoma. Es decir, el más físico, digamos, el más descriptivo. Por eso el Padre dice,
que lo vio de lejos y se le movió todo y salió corriendo. ¿Sí? El samaritano lo vio tirado al pobre hombre medio muerto y no hizo como el sacerdote que lo vio y siguió de largo. El sacerdote no tenía entrañas de misericordia. Él sí se le movió todo, tanto que lo ayudó. Y no solamente lo ayudó porque la misericordia es más de lo que justamente se merece. Mucho más, hasta exageradamente. ¿Sí? Bien. Ese es el retrato del hijo pródigo del rey. Vieron que lo tiene acá, ¿sí? En el pecho. Y cuando el autor analiza las manos del papá, ¿sí? Tiene manos femeninas y masculinas. Las dos manos son distintas. ¿Sí? A propósito, ¿sí? Porque... ¿Cómo? Sí, bien. Toda la predicación y actuación de Jesús es un despliegue de misericordia a favor de todas las personas. Este comportamiento de Jesús aparece tipificado en el Evangelio de Lucas con el uso del verbo esplagnisomai, conmoverse en las entrañas, en lo más profundo del ser, y que se aplicaba a las entrañas de Dios. Este verbo refiere a Jesús, en quien está presente la misericordia divina. Padre, ¿siempre se aplica, Lucas, el verbo a Jesús o también hace referencia a otras personas que tengan ese tipo de misericordia? En las parábolas, aunque Jesús no aparece directamente, es a Jesús. Siempre. Porque Jesús, ¿qué es? Es la misericordia del Padre. Porque mirando a Jesús, miramos la misericordia de Dios. Pero en las parábolas, aunque Jesús no aparece directamente, ni en el hijo pródigo, ni en el samaritano. El samaritano es la imagen de Jesús. El Señor samaritano que recoge, que asiste y que cura. Es Jesús, que es el buen samaritano. Pero siempre se aplican a él, a Jesús. Sí. Los otros términos, pero que decía, tuvo compasión porque se murió alguien. Esa otra compasión es para todos. Bueno, la persona de Jesús. 3. Sería el último punto. Es como Lucas habla de Jesús. ¿De qué forma? Cada evangelio sinóptico y Juan también tiene su propia cristología. Todos hablan de Jesús, pero cada uno le hace un enfoque particular. Y eso nosotros lo sabemos ¿cómo? Por los títulos que Lucas le aplica a Jesús. Son títulos cristológicos. Primero, Lucas habla de Jesús como el profeta. Entonces, se esperaba un gran profeta. Así lo identifica Juan, los sinópticos. Cristo mismo se presenta como tal al principio de su ministerio, en la sinagoga de Nazaret, ante el rechazo de sus compatriotas, en el camino hacia Jerusalén. Lógicamente, sus discípulos ven en él un profeta poderoso en palabras y obras. Y las gentes, ante la resurrección del hijo de la viuda de Naín, exclaman: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Profeta, y uno le tendría que poner un guioncito, cumplimiento de la promesa del Padre. Ese es el esquema del profeta aplicado a Jesús. Segundo, Jesús lleno del Espíritu Santo, como dijimos al comienzo, ungido por el Espíritu Santo, unción que se da en el bautismo, y bajo su acción lleva a cabo toda la misión que le confió el Padre, y así en todos los momentos de su ministerio está presente el Espíritu Santo. Tercero, el título más importante, presentado a Jesús como Salvador. Jesús como Salvador universal, en la infancia, en su ministerio y sobre todo en el misterio pascual. Jesús como Salvador. Cuatro, lleno de bondad y misericordia. Todas sus páginas aparece de una u otra manera la bondad y la misericordia de Cristo. Escriba mansuetudinis
Christi. Eso decía el Dante Vigeli, teniendo ustedes en el apunte primero, acerca de Lucas. Es el escriba, es el escritor de la mansedumbre de Cristo. Entonces, ese es un título que tiene Lucas. Escriba de la mansedumbre de Cristo. Portador de paz y la bienaventuranza. En todo el Evangelio de Lucas también aparece Jesús como aquel que viene a traer la paz. Es el príncipe de la paz. Paz al pueblo de Israel. En la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, decía en el nacimiento. Esta paz es sobre todo la presencia de Dios que viene a destruir todo lo contrario, que es el demonio, el pecado y sus obras. Ello implica también la paz con el prójimo, por la práctica del amor con él, y también el don que Jesús, inmediatamente después de la Pascua, le entrega a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Cuando llegó, allí que estaban todos encerrados, ¿qué dijo Jesús? La paz esté con ustedes. Y la bienaventuranza. Isabel proclama dichosa a María, bienaventurada por haber creído, ¿se acuerdan? Por su fe en la palabra del ángel. María proclama que la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Cristo proclama, dichosos a quienes no sientan escándalos por él, a los discípulos que ven lo que anhelaron ver los profetas del Antiguo Testamento, a los siervos a quienes su amo hallare vigilantes, a quienes invitan a los pobres que no pueden corresponder, a quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y sobre todo hay que citar la bienaventuranza del Sermón del Monte, donde Cristo promete la felicidad que trae el reino. Todo esto son títulos que se le aplican a Jesús. Por último, con esto terminamos. Podríamos estar después otro curso de Lucas y la Virgen María, mucho más, y tantos otros temas. Hemos querido sintetizar en estos, pero no queremos dejar de lado a la Virgen. Al empezar a hojear el Evangelio, Teófilo y cada lector con él, que hemos dicho que es el que le pidió que escribiera el Evangelio, o que en el fondo se refiere a todos nosotros, ¿sí? Amigos de Dios, encontramos a María. En ella aprende enseguida cuál puede ser su propia relación con el Señor. A través de ella ve cómo la gracia de Dios convierte la humanidad en belleza y saborea de antemano la alegría final del reino. Aprende así que el don de la divina misericordia es para todos, pero que no es un automatismo. Quien presume de ser justo pierde gracia y justicia. Por eso el sembrador locano, Lucas, los hará de modo original. Por lo tanto, tened cuidado de cómo oís. A quien tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La misericordia es para quien se reconoce pobre y quiere el regalo del cielo. No es algo para acomodados, sino para mendigos. No se tiene tampoco ante los bienes. Se puede ser rico, pero no rehén de lo poseído. La misericordia no deja nada inmutable, transforma todo lo que toca. El objetivo es un nuevo comienzo, o mejor aún, el objetivo es la perenne liturgia de alabanza. José María como Madre de Misericordia. Van a tener como tarea, ¿saben? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Yo les he puesto ahí. ¿Saben lo que es una lección divina? ¿Quién ha hecho alguna vez? Hermanitas, vos, ¿quién más? Lección divina. ¿Sí? Alicia, sí. ¿Alguien más? Sí. No puedo hablar. Está ronca. Bueno, yo les he puesto ahí, primero, ¿qué es una lección divina? Los 4 pasos de la lección divina. Es la lección, lectura de la palabra de Dios,
la meditación, es decir, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? La oración es el momento de oración, el diálogo con Dios, y la contemplación es el momento de silencio y de contemplación. Tienen ustedes allí, hacen una lectura de cómo es cada uno de estos momentos, de estos pasos. Y les propongo el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 34. Lucas 24, del 13 al 34, que son los discípulos de Emaús. Lo leen, lo rezan, hacen esos pasos. En el segundo, que es la meditación, les recomiendo que vean esa lectura, que es un comentario, ¿sí? para ver bien qué quiere decir el texto, ¿sí? qué quiere, digamos, decirnos a nosotros sobre este pasaje, subrayando alguna palabra, viendo que también se habla del camino, porque dice que los discípulos venían caminando de Jerusalén a Emaús, y en el camino se encontraron con Jesús, en el camino, ¿sí? Y cómo terminó, que al partir el pan lo reconocieron. Así que tienen ustedes allí una lectura. Vamos a terminar con una oración, así ya los libero. Vamos a ver si podemos escuchar aquí. Jesús se presenta como profeta y Lucas lo pone como gran profeta, pero ¿en qué momento entonces él se hace ver como Dios, por el Hijo de Dios? No, es que, a ver, es un título que Lucas le aplica, ¿sí? Es el Hijo de Dios y se presenta así, pero con la figura del profeta, porque en la historia de la salvación, Dios envió a los profetas para que preparen el camino, hasta que llegue el profeta por excelencia, digamos, que es Cristo, ¿sí? Pero lo presenta con ese título, sobre todo porque sinagoga, ¿qué hace Jesús? Está allí, lee el pasaje del profeta, donde hablaba del Mesías, y él dice, hoy se ha cumplido todo esto. Claro, después se presenta como el camino. Claro, sí. Pero profeta en ese sentido, ¿sí? Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿La lección se hace solo con el Nuevo Testamento o con el Antiguo también? No, con cualquier pasaje de la Escritura. Sí. A veces es nuevo porque uno tiene como más facilidad para aprender. Simplemente decirles que el pasaje de Emaús, que ya lo conocemos, está muy fuerte el tema del camino. Sabemos que pasó después de la Pascua, ese día en la tarde, pero en ese camino de estos dos discípulos que iban de regreso, ¿cómo estaban ellos de ánimo? Dice Lucas, estaban tristes, cabizbajos, pone por allí, o con el semblante triste. ¿Por qué estaban tristes? Claro, dice, porque nuestro maestro, nuestro Mesías ha muerto en la cruz, pero solamente porque había muerto. No, porque lo habían entregado. Sí, lo habían entregado, ya pasaron 3 días. ¿Conocían algo de la resurrección? No se había cumplido la promesa. Conocían, porque dicen, algunas mujeres nos han dicho que lo han visto, pero los apóstoles también, pero las mujeres dicen, no. Ya sabían el anuncio de la resurrección, pero no habían creído. Como San Tomás. Bueno, entonces regresaban. Entonces ahí presten atención en el camino, sobre todo en Lucas, que habla del camino de la iglesia, ahí, pues ya Jesús, ya cumplimiento, ¿sí? De la promesa. Ahí estamos iniciando el camino de la iglesia, ¿sí? En ese camino de la iglesia, de alguna manera, describe lo que es la realidad de ese momento, pero también puede ser nuestra realidad o no, en este camino, ¿sí? Puede ser, ¿no? Que cansados, desanimados, semblante triste,
¿sí? Entonces, allí en el fondo, ellos no habían creído ni a las mujeres, ni tampoco lo que Jesús había dicho, que tenían que morir, resucitar, tampoco eso, ¿sí? Y sin embargo Jesús, que los podría haber dejado que se vayan, y listo, ¿qué hace Jesús? Y ahí viene este detalle de Lucas, porque dice, Jesús se adelantó y siguió caminando con ellos. ¿Qué significa eso? Dice, textualmente dice así, Jesús se adelantó y siguió caminando con ellos. Sí, pero ¿qué significa eso? Que siempre está. Siempre estuvo caminando con ellos. Ellos nunca se dieron cuenta. Fíjense lo que hace la tristeza, el desánimo, la falta de fe, el estar mal, que no vieron que Jesús siempre caminó con ellos. Lo único que hizo fue adelantarse, estar con ellos y preguntarles. No lo vieron a Jesús. Después, vieron que dice que hizo ademán de seguir adelante. Eso como que está jugando, ¿no? Parece un poco bromista, porque como que pone ese término, ¿sí? Es como que, digamos, Jesús, uno va, digamos, caminando por allí y se adelanta, ¿no? Como haciendo, a ver qué conversan estos. Cuando llegan a la casa, ¿qué hacen? Hace ademán de seguir adelante, pero ademán utiliza Lucas. Hasta es gracioso porque es como que Jesús se quiere quedar, pero hace ademán diciendo, voy a seguir para allá, pero espero que me inviten. Claro, eso está esperando. Respeta la libertad. Claro, porque hizo ademán a mí me suena muy gracioso, porque es como si él, digamos, hace así, pero en realidad se quiere, pero no, porque quería que ellos lo invitaran. ¿Sí? Ellos lo invitaron. Entonces ahí se quedó, partió el pan y ahí lo descubrieron. Dice el eco de tu voz. De ahí viene qué palabra tan bonita para todos. Alicia, el eco de tu voz. ¿Qué palabra viene? Kerix, ¿no? Kerix, ¿qué más? Catequesis. Catequesis el eco. De ahí viene, cataeco. ¿Sí? El eco de tu voz. Esa es la misión nuestra, ¿no? El eco. Hace mucho tiempo la Iglesia no lo puede cambiar, no podemos modificar. Debemos ser fieles a ese eco, ¿sí? Adaptándolo a nuestro hoy, defendiéndolo. Pero es el eco de la voz de Jesús, de lo que los evangelistas escribieron, de la palabra del Señor, el eco de tu voz, de la de Cristo. Rezamos a la Virgen, pedimos al Padre Emiliano que nos dé su bendición y le decimos de un pueblo. Dios te salve María, llena eres